Muy buenos días. Hoy, en el día 147, leeremos los capítulos 4, 5, 6 y 7 del libro de Esther. Comencemos. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atag, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atag a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y interceder delante de él por su pueblo. Vino Atag y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atag que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey y más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro.
Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner la mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él:
así se hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, sea aumentada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha ensombreecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, ceñido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicar a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Ahora te invito a que meditemos y reflexionemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 4 podemos aprender que muchas veces Dios usa los momentos difíciles, las adversidades, las dificultades para obligarnos a tomarnos de las manos y acercarnos íntimamente. El sufrimiento jamás ha arruinado a una nación. Las dificultades no producen fisuras en las familias, las riquezas sí, pero no el sufrimiento, no las dificultades. Estas, por el contrario, nos ponen a todo el mundo en el mismo nivel y tras el mismo objetivo, la supervivencia. Por eso es que los judíos lloraban, se lamentaban y ayunaban juntos. Y ellos acuden a la fuente de su fortaleza, a Dios. Eso lo podemos evidenciar en el momento en que ellos proclaman ayuno. Pues cuando confiamos en Dios, primero vamos a ganar nuevas fuerzas. En segundo lugar, vamos a lograr una mejor perspectiva, ya que nuestra mente es muy limitada
y cuando miramos las cosas desde la perspectiva de Dios, las veremos diferentes. En tercer lugar, almacenaremos energías extras, porque la palabra de Dios nos dice que los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. En cuarto lugar, profundizaremos en nuestra decisión de perseverar, porque Dios nos va a renovar, nos va a ayudar, nos va a sostener. En el capítulo 5 vemos que gracias a la intervención de Dios, Esther está en condiciones de acercarse al rey con serenidad, con sabiduría y confianza. No importa los edictos, no importan las resoluciones, no importan las leyes, ningún rey ni gobernante está por encima de Dios. Asimismo, que Esther confió más en Dios que en los malvados planes de Amán, Dios quiere que nosotros lo hagamos, pues Amán, quien incluso se fue a preparar una horca para Mardoqueo, Dios también puede encargarse de cualquier situación difícil en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra nación y en el mundo entero. En el capítulo 6 podemos ver que Dios está lleno de sorpresas, pues la senda de la fe es un camino realmente lleno de aventuras y sorpresas periódicas y placenteras. Mientras Amán procuraba el fin de Mardoqueo, Dios desveló al rey y le hace leer las crónicas para exaltar a Mardoqueo. A veces las cosas se tornan tan difíciles y oscuras que pensamos que no hay solución, pero para Dios no hay nada imposible. En el capítulo 7 podemos ver que a nuestro parecer humano Dios parece ausente muchas veces, pero no, Él está presente, aun cuando creamos que todo está perdido. Dios utiliza los momentos difíciles por los que pasamos para despertarnos y hacernos tomar conciencia de que Él sigue controlándolo todo y para enseñarnos a estar de rodillas y depender solo de Él. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a creerle a Dios aunque las circunstancias parezcan adversas? Feliz día y que Dios te bendiga.